Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña mi amada esposa, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, también la hermana Sayán Yamilet, que es mi hija, y agradecemos al Señor por esta oportunidad. Es un gran privilegio, hermanos. No sabe usted, hermano mío y hermana mía, cuánta alegría me da poder compartir la palabra de Dios, ya que el Señor ha tenido misericordia y ha sido fiel, ¿verdad?, a su palabra, y nos ha tenido por dignos de poder ser siervos de Él y compartir esta palabra maravillosa que Él nos ha dejado. Así que vamos a orar, porque también no podemos depender de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, sino que debemos hacerlo confiando en Él. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche. Háblanos, papá. Ministranos, mi Dios eterno, que hoy nos hables por medio de tu Espíritu Santo. Derrama, Espíritu Santo, sobre cada hermano, sobre cada hermana. Bautiza con tu Espíritu Santo, mi Dios, que haya un hablar en lenguas en cada vida, que los dones de tu Espíritu Santo se manifiesten en cada hermano, pero sobre todo el de profecía, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Hemos estado hablando acerca de el don de profecía y hemos estado compartiendo esta palabra diciendo que hay, pues por lo menos en cuanto a la economía de la Trinidad, en lo profético está la palabra profética más segura, los ministerios doma, que entre ellos se encuentra el ministerio de profeta, y también en cuanto a lo profético del Espíritu Santo se encuentra el don de profecía. La palabra profética más segura viene del Padre. Los ministerios doma, que entre ellos se encuentra el ministerio de profeta, viene del Señor Jesucristo, del Hijo, y el don de profecía del Espíritu Santo. Entonces, también estuvimos hablando que hay tres niveles de dones. Bueno, así tratamos de entenderlo, y para motivos o por cuestión de enseñanza, de didáctica, los estamos desglosando, ¿verdad? Entre dones, los dones, luego los mejores dones y el don de profecía. Entonces el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 12:1 que que no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. No debemos ignorarlos, no debemos hacer de cuenta que no existen, sino que debemos tomarlos en cuenta, por cuanto el Señor los dejó para la iglesia. El Señor los dejó para la iglesia con algún propósito, con un objetivo, o con objetivos claros, específicos, por lo cual necesitamos nosotros tomarlos en cuenta y pedirlos. Pero dice que procuremos los mejores dones. Eso lo dice aquí en 1 Corintios 12:31. Pero más adelante, en 1 Corintios 14:1, dice que sobre todo, sobre los dones y sobre los mejores dones, hay un don que es preeminente. No sé si esa palabra existe, pero yo quiero creer que esa palabra significa que es el más importante, que es un don muy especial, por cuanto tiene funciones que traen
muchos beneficios a la iglesia. Y entonces vamos a verlo aquí, hermanos. Por ejemplo, dentro de las funciones del don de profecía está edificar, exhortar, consolar, confirmar, convencer, juzgar y revelar. Esos son por lo menos 7 funciones o 7 beneficios que ofrece el don de profecía a la iglesia. Recordemos que la iglesia, hermanos, de la iglesia va a salir la novia, la que va a ir a las bodas del Cordero. De manera que el don de profecía tiene el propósito de ayudar a que la amada, la novia de Cristo, hermanos, se desarrolle. Dice Cantar de los Cantares: tenemos una hermana que todavía no ha desarrollado los pechos. ¿Qué haremos si nos la vienen a pedir ya en matrimonio? ¿Qué haremos los pastores, los ministros, si la iglesia que estamos pastoreando no se desarrolla y madura y esté preparada para casarse? Porque solamente se van a casar los que sean maduros. Una persona inmadura no puede casarse. Pero por ello, pues, el don de profecía cumple esta función de ayudar en la preparación de la novia. Entonces, mis amados hermanos, veamos entonces el primero, que es edificar. Aquí vamos a entrar ya en las funciones del don de profecía. El don de profecía sirve o trae como función, hermanos, o beneficio, edificación. Edifica la iglesia. Esa palabra, hermanos, es la palabra oikodomé, que está en el numeral G3619. Es un diccionario, o son varios diccionarios que se usan para ello. Aquí tenemos, hermanos, el texto, 1 Corintios 14:3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres, pero habla de parte de Dios a los hombres para edificación. Lo pongo en mayúsculas y en otro colorcito diferente del otro, a ver si se distingue. Pero exhortación. Esa es la primer función que cumple el don de profecía. Edifica la iglesia. Y esto de edificar, hermanos, vamos a verlo. La palabra edificación se encuentra en el diccionario Tuggy, en el diccionario Bain y en el diccionario Swanson. ¿Cómo decirlo? Estas funciones o esa traducción que se le da a esa palabra que acabamos de mencionar. Entonces, ok. Número 1, edificar. La función del don de profecía, hermanos, es edificar. Y edificar tiene que ver con arquitectura. Dice el diccionario Tuggy que tiene que ver con diseño. Diseño, hermanos, me viene a la mente cuando el Señor le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo de acuerdo al diseño que había visto en el cielo. ¿Sí? Entonces, edificar tiene que ver con que la iglesia, hermanos, tenga el diseño del reino de Dios. La iglesia no puede tener el diseño del mundo. La iglesia no puede estar, hermanos, con la arquitectura o el diseño del cosmos o del mundo, pues, sino que la iglesia debe tener, hermanos, la arquitectura, el diseño
divino. Y el don de profecía, hermanos, va ayudando a que la iglesia vaya creciendo, pero vaya creciendo de acuerdo al diseño que Dios le dio al perito arquitecto que es el apóstol Pablo. Ahora, vea usted que también, hermanos, edificar es fortalecimiento. El don de profecía fortalece, trae fuerzas al que está débil, trae fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna. El don de profecía, hermanos, trae edificación porque ayuda en el desarrollo, ayuda a avanzar a la iglesia. La iglesia necesita desarrollarse, la iglesia necesita crecer, pero un crecimiento no solamente numérico, sino primeramente, fíjese lo que la palabra que estoy ocupando, primeramente la iglesia debe crecer en lo espiritual, para que luego, hermanos, los otros crecimientos que hay en la iglesia se vayan dando. Pero debe crecer en lo espiritual, debe desarrollar, debe avanzar, y eso es edificación. El don de profecía edifica, el don de profecía perfecciona, ayuda a hacer las mejoras que debemos nosotros hacer en nuestra vida. Fíjese, somos hijos de Dios, pero imperfectos. Somos santos, pero imperfectos. Entonces, el don de profecía ayuda a que hagamos las mejoras o que el Señor vaya haciendo mejoras en nuestra vida. El don de edificación va construyendo, va levantando, hermanos, va, digamos así, ladrillo por ladrillo, bloc por bloc, va poniendo las partes que nos faltan, hermanos, y aquellas que no son convenientes de nuestra vida las va haciendo a un lado, pero por medio de la palabra profética más segura, pero también por medio de la profecía, que la profecía debe estar basada en la palabra de Dios. También, hermanos, la palabra, la profecía edifica por cuanto nos afirma. En este caso, hermanos, tiene cimentación. La profecía no puede estar en contra de la palabra de Dios. Por esa razón, ¿verdad? No quizás, sino que así es. Muchas iglesias se dividen y se fracturan, hermanos, porque algún hermano, algún predicador invitado profetizó algo que iba fuera de lo que es la palabra de Dios y confundió al pueblo. Pero no puede, la profecía no debe nunca contradecir la palabra profética más segura, que es la Biblia. Entonces, es necesario que todo lo que sea profecía edifique, afirme a los hermanos. Una profecía que no afirma, una profecía que deja a la gente tambaleantes, esa no puede venir de Dios. La profecía, hermanos, trae un crecimiento, trae una evolución. La profecía debe irnos ayudando a crecer, a desarrollarnos, a evolucionar, no a involucionar. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Porque la profecía debe interpretarse. Si alguien interpreta mal una profecía, hermanos, entonces esa profecía no es que esté mal la profecía, sino que la persona no la está interpretando adecuadamente. Entonces, es muy importante esto, hermano. Gente que tiene el don de profecía lo ocupa muchas veces, hermanos, para maldecir a otros. Pero yo quiero decir, hermanos, que el Señor reprenda toda mentira y toda obra diabólica, ¿verdad? No importa quién sea, si es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro.
y ocupa, hermanos, la autoridad que Dios le dio para maldecir a una persona, hermanos, no reciba esa maldición, repréndala en el nombre del Señor, porque dice la Biblia, hermanos, que la maldición que no tiene justificación, hermanos, no tiene ningún resultado. Amén. Entonces, la profecía edifica porque nos hace más aptos. Nosotros, hermanos, no estamos aquí porque somos los mejores, sino que dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo no soy el mejor predicador, no soy el mejor hombre que Dios pudo haber encontrado, pero Él nos va haciendo más aptos. Él llamó 12 hombres. Unos eran pescadores, hermanos. Pedro, un hombre del vulgo, un hombre que no había tenido estudios, no tenía letras, o sea, no había logrado un título, una licenciatura, un doctorado, nada, pero el Señor lo hizo apto. Y es que, hermanos, el Señor no busca gente capacitada o capaz, sino Dios busca gente fiel. Dios busca gente fiel y Él los va a capacitar y los va a volver aptos. Por eso, hermana y hermano, no importa, ¿verdad? Si usted no dice, es que yo no sé hablar, yo no sé esto, yo no sé aquello, yo no he ido nunca a un instituto. No es necesario que usted vaya a un instituto, no es necesario que usted vaya a un seminario. Vaya a la iglesia, reciba discipulado, estudie la palabra, ore cada día, pídale al Señor espíritu de sabiduría y de revelación, y el Señor le va a dar esas herramientas que usted necesita. Él le va a hacer apto. Y el don de profecía, hermanos, cumple con esa función. El don de profecía edifica y es un efecto, hermanos, que viene de parte de Dios para fortalecer. Es un efecto fortalecedor que tiene que ver con el fortalecimiento. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que hace la profecía. En alguna ocasión, ¿verdad? Alguien ha ido pues descontrolado. Hace poco estábamos aquí en un culto en la casa, en un servicio, y el Espíritu Santo empezó a hablar en el momento de los dones espirituales, y empezó el Señor a decirnos por medio de una hermana, pues la hermana Olga Lidia, y empezó a decir, nada de lo que has estado haciendo es en vano. Verás el fruto, el resultado de tu esfuerzo. Y eso, hermanos, a mí en lo personal me trajo mucho ánimo. Eso me fortaleció. Porque a veces uno cree que no está haciendo nada. A veces uno cree, hermanos, que no está dando resultado el predicar todos los días y hablar la palabra del Señor. Pero, hermanos, cuando el Señor nos da una palabra de una profecía, esa profecía viene a fortalecer nuestras vidas. ¿Ok? Punto número 2, el don de profecía, hermanos, tiene también como función exhortar. Esa palabra viene de la palabra paráclesis y está en el numeral G3874. G significa griego y está en el diccionario Strong, en el diccionario Tuggy, en el diccionario Bain AT, está en el diccionario Chávez. Todos esos diccionarios se pusieron de acuerdo, hermanos, para poner número a las palabras en griego y en hebreo que están en la Biblia y traducirlas. Esa palabra paráclesis viene derivada de parácletos, que significa Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el exhortador, ¿verdad? Exhorta. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, lo acabamos de ver, exhortación. Y aquí lo pusimos con letra mayúscula, subrayado, porque este es el que vamos a ver ahorita. Exhortación. ¿Y qué es exhortación? Miren, la palabra exhortación, aquí abajo, hermanos, están los diccionarios que ocupamos para investigarlo. La palabra exhortación significa ruego. O sea que el Espíritu Santo, hermanos, a veces ruega por medio de una profecía. Hermanos, trae solaz, refrigerio. Esa exhortación, hermanos, trae refrigerio también, conforta, ayúdame a buscar ahí, hija, confortar. ¿Qué es confortar? El Espíritu Santo cuando usa a una persona para dar una profecía, hermanos, tiene el propósito de confortar. Dar consuelo y ánimo a una persona, dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. O sea que si usted está cansado, luego de cantar ese canto que dice, cansado del camino, porque si usted canta ese canto va a terminar más cansado y más adolorido y más triste. Pero si, hermano, usted busca al Señor y se va a la iglesia y en la administración de los dones del Espíritu Santo, el Señor le habla, ¿verdad? Usted va a recibir confort, usted va a ser animado. Entonces, el don de profecía exhorta, ayuda, estimula. El don de profecía, hermanos, cuando cumple con esta función de exhortación, trae una súplica. Hay una súplica de parte del Señor, ¿verdad? Para la iglesia. Trae liberación. Se rompen yugos. Hermanos, trae también un ánimo para continuar, hermanos, en el camino de la salvación. Anima a esperar. Sí, porque la palabra exhortación, hermanos, es una palabra que, por ejemplo, así dice el Señor: amada mía, espera, y yo pronto vengo por ti. Estás pasando por momentos de angustia, de dolor, pero yo estoy contigo. Y ahí está trayendo confort, está confortando, está estimulando, y al mismo tiempo está suplicando: mantente firme, yo te amo. Y entonces eso ayuda y anima a esperar en el Señor. Pero no solamente a esperar en el Señor, sino también a esperar al Señor. Que eso es, hermanos, son dos cosas distintas. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor, allá en Isaías capítulo 40, parece que es, donde dice que los que esperan al Señor levantarán las alas como las águilas. Pero otras versiones dicen los que esperan en el Señor, que son dos formas de traducir. Una es a esperar en el Señor en medio de las tribulaciones, de las dificultades que atravesamos, pero otra es esperar la venida del Señor. Sí, y eso lo vamos a ver ahorita, pero déjeme decirle qué significa entonces exhortación, confort. Es un pedido fervoroso. Imagínense, usted está alabando, adorando al Señor y de pronto una hermana o un hermano inspirado por el Espíritu Santo con el don de profecía que dice: amada mía, así te dice el Señor, no desistas del camino que llevas, tómate de mi mano, yo estoy contigo. No te sueltes, amada mía, y yo te tomo de tu mano derecha. Y entonces, hermanos, es una petición fervorosa de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio del don de profecía, para exhortarnos,
a continuar. Eso es lo que hace el don de profecía. Eso es lo que necesitamos, hermanos, en la iglesia, y necesitamos que cada hermano sea alguien con el don de profecía. Por eso es necesario que anhelemos este don ardientemente. ¿Ok? Lucas 2:25, voy a leerlo, y verso 26. Dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso. Y fíjense que tal vez alguien le había profetizado, o bien el Espíritu Santo le había hablado a él, hermanos, y dice que esperaba la consolación de Israel. Esa palabra consolación es la palabra paráclesis, que significa exhortación. Esperaba la venida del Mesías, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Porque, hermanos, porque la palabra paráclesis también significa que esperar al Señor. ¿Sí? Mantenerse alerta. Hermano, cuando el Señor nos exhorta por medio de profecía, claro que lo dice la Biblia, claro que está en la palabra profética más segura, pero hermano, cuando usted entra a la presencia de Dios y todos nos metemos ahí en el lugar santísimo, en el trono del Señor, adorando y alabando su nombre, y de pronto el Señor dice: he aquí que vengo pronto, dice el Señor, amada mía, pronto estarás en las bodas mías. Pronto estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Pronto estaremos, hermano, y esas palabras de parte del Señor son alentadoras, confortantes. Amén. Es maravilloso saber que el Señor se preocupa. Esa palabra consolación es paráclesis, y a Simeón lo animaba a esperar la venida del Mesías. Entonces, el don de profecía tiene el propósito de animar a la iglesia, que no pierda el ánimo de esperar al Señor. Porque mire, hermano, es fácil. Mucha gente ya ha dejado de esperar al Señor. Mucha gente ya no se está esforzando en buscar de Dios. Pero cada vez que el Señor nos habla, cada vez que escuchamos una palabra y de parte del Señor, una profecía o un mensaje inspirado de parte del Señor, hermanos, que nos dice que Él viene pronto y nos da la esperanza, esa esperanza que no debe morir. Entonces nos animamos y redoblamos esfuerzos. Por eso es importante el don de profecía. El don de profecía también, hermanos, consuela, ¿verdad? Alguien decía que si usted está triste, está desconsolado, que comprara unos zapatos con tacón. Consuela, dice, porque los zapatos un zapato consuela. Pero no, hermanos, el Espíritu Santo da la profecía con el propósito de consolar. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza, no sé qué pasó acá. Estoy aquí atrasado. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya vimos edificación, ya vimos exhortación, ahora consolación. Consolación, hermanos, ¿qué significa? Porque es una de las funciones del don de profecía. Es uno de los beneficios que recibe la iglesia del don de profecía. Consolación, hermanos, es apaciguar. Apacigua. Trae calma. Trae sosiego, trae paz. Quita un peso. Es quitar un pesar. Consolar, hermanos, es levantar el peso, la carga, echarla.
Tiene el propósito, pues, el don de profecía, que nosotros, hermanos, cuando escuchamos la palabra del Señor, ¿verdad? La profecía basada en la palabra profética más segura, hermano, esa palabra lo que hace es que nos quita el peso que nos agobia, las cargas que traemos y que debemos dejarlas en el Señor. La consolación, hermanos, que da el don de profecía es un desahogo. Hay gente que, hermanos, que no puede llorar, que le es difícil llorar, pero cuando el Espíritu Santo habla, hermanos, ahí se desahoga y trae paz. Cuando hay profecía, hermanos, hay consolación. Y la consolación es hablar de manera entrañable. ¿Qué cosa es eso? Hablar de manera afectiva. ¿Qué es eso? Hablar de manera cariñosa. Pero hablarle con palabras de verdad. ¿Sí? El hecho de que Dios le diga a alguien, yo estoy contigo, te amo, ¿verdad? Y que no le recuerde las cosas que ha hecho mal, hermanos, ahí el Señor está consolando a esa persona. Y yo creo que la persona que recibe una profecía, hermanos, de parte del Señor y ha estado haciendo cosas malas, ya no quiere volverlas a hacer. El Señor puede dejarlo o dejarla en vergüenza ante la iglesia, ¿verdad? Y decir, tú has estado haciendo esto y esto y esto y eres aquello y por allá, pero eso ya sería una acusación. Sino que el Señor le habla de manera afectiva, cariñosa, pero le habla con la verdad. Yo recuerdo que estábamos en la ciudad de Macuspana, bueno, en una colonia de Macuspana llamada Belén. Acababa de predicar cuando un hermano le arrebató el micrófono al pastor de la iglesia y empezó a decirle a la iglesia, ustedes son unos hipócritas, les empezó a decir, hijos del diablo, les empezó a decir, hermano. Y así dice el Señor que todos ustedes se van a ir al infierno. Y entonces, hermano, cuando yo escuché aquello, mi espíritu chocó. Sentí que chocó aquello con el Espíritu Santo que habita en mi vida y me volteé, miré para el otro lado, también del otro lado había otro hermano, otro siervo de Dios y nos fuimos hacia el altar, hacia donde estaba esa persona. El pastor le había quitado el micrófono a aquella persona. Nos acercamos, le pusimos la mano en el hombro y empezamos a reprender en voz baja. Y empezó a caer al suelo, a caer. Y hermanos, hasta que cayó de rodillas, le quitamos el micrófono. Estaba endemoniada esa persona. Estaba endemoniada. Porque el Espíritu Santo, hermanos, no va a maltratar a la iglesia. El Espíritu Santo no va a llegar a maltratar a la iglesia, hermanos. Yo creo que ya hemos hablado de eso. ¿Por qué el Señor no permitió a Moisés entrar a la tierra prometida? Antes le había dicho, golpea la roca. La roca es Cristo. Y al golpear la roca, la primera vez, eso tipifica, hermanos, los sufrimientos de Jesucristo. Los sufrimientos que iba a tener, el sacrificio que iba a ser herido por nuestras rebeliones. Pero ya luego le dice, háblale a la roca, le dijo. Eso usted lo puede corroborar en la Biblia. Y le dijo el Señor a Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca 2 veces. La roca, en ese caso, representa al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso el Señor, hermanos, de manera simbólica, está diciéndonos, por medio de una figura, que a la iglesia hay que hablarle, hay que enseñarla, hay que discipularle, hay que profetizarle, hay que hablarle de manera afectiva, hay que hablarle cariñosamente.
pero hay que hablarle con la verdad, pero no para lastimarla, no para herirla, sino para que crezca, para que se desarrolle. Si alguna vez como pastor yo he tenido que hablar algo que es verdad, no es para lastimarle. Ya si se ofende, ya y si ya no podemos hacer nada. Pero hermanos, el propósito de Dios es consolar a la iglesia, estimularla, es alentarla, animarla. Entonces, hermanos, el don de profecía, ¿qué hace? Edifica, exhorta y consuela. Hasta ahí nos habíamos quedado anteriormente cuando explicábamos el don de profecía. Pero, gracias a Dios, hermanos, porque, mire, yo agradezco al Señor por el ministerio de Ministerio Sebenecer y por mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, porque él está abierto, pues, espiritualmente hablando, a la posibilidad de que hay nuevas cosas en la palabra que no hemos descubierto. Y este jueves nos ampliaban el panorama acerca de las funciones de los dones del Espíritu Santo. Entonces, por eso lo estamos hablando. Porque, hermanos, hay una orden apostólica de enseñar a la iglesia acerca del don de profecía y de ministrarlo. Porque este es el año en que el Espíritu Santo quiere derramar de su presencia, hermanos, sobre la iglesia y prepararla, capacitarla, hacerla apta, que crezca, que se desarrolle, que evolucione. Entonces, hay una cuarta función. Son 7 funciones. Una cuarta función del don de profecía, que es confirmar. Hermanos, ese está en el numeral G4592 y esa palabra es semeión. ¿Y dónde está esto? Bueno, 1 Corintios capítulo 14, verso 22 dice: así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Fíjense, hablar en lenguas es una señal para los incrédulos. Y eso lo dice la Biblia: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Entonces, a veces es bueno hablar en lenguas. ¿Ven? Porque es una señal para los incrédulos. Pero, dice, aquí está el pero, mire, ¿lo alcanza a ver? Pero, la profecía es una señal. También la profecía es una señal. Es una confirmación. No para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, la profecía es una señal que trae una confirmación para nosotros, los que creemos. ¿Qué cosa es lo que vamos a confirmar? Bueno, vamos a ver. Es una señal de confirmación. La profecía puede traer, hermanos, bueno, dentro de las funciones está que confirma. Amén. Antes de que entremos aquí, quiero saludarle, hermano, ya porque me quedan unos minutitos. Dios bendiga a la hermana Laila Ochoa Márquez, a la hermana Ani Luz, Dios me la bendiga, mi hermana. No sé si hay alguien más por allá, hermana Olga Lidia. Ok. Hay uno más que anda por ahí, pero no sé si la hermana Yamilet o la hermana Olga o él. Ok. Entonces, el don de profecía también es una señal para los creyentes. ¿Una señal de qué? Una señal de confirmación. Veamos entonces esto. Porque es una indicación. Nos da una indicación. ¿Sí? Es una indicación también, puede ser un milagro, una señal puede ser un milagro, puede ser, hablando de señal, puede ser un signo, puede ser una contraseña, es una seña, un gesto, un ademán, una mímica.
¿sí? Un presagio, una señal de advertencia. Es también, hermanos, se traduce como dar a entender. O sea que el Señor puede hablar, hermanos, en profecía, hermanos, y nosotros tenemos que interpretarlo. Fíjense en lo que le voy a mencionar, ¿verdad? No sé si ya lo anotó la hermana, para que yo pase a la siguiente. Pero de todas maneras yo le voy a mandar al grupo estas diagramas para que usted lo tenga y lo estudie, hermano. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo en la Biblia, lo que quiere decir esto de la señal de confirmación. Mire, el Señor profetizaba porque daba a entender acerca de su muerte. Mire lo que dice San Juan 12:32. Y yo, dijo el Señor, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. San Juan 12:33 dice, y decía esto dando a entender. Esa palabra es semellón. Es una señal, dando a entender de qué muerte iba a morir. Porque decía, si fuera levantado de la tierra. Incluso en San Juan 13, 14, 15, por ahí, hermanos, el Señor hablaba de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Pues esa era una señal también. Otra señal. La señal de Jonás le será dada a esta generación incrédula y perversa, le decía, porque ellos pedían señal. Y les dijo, no se le va a dar señal. La señal que se le va a dar es la señal de Jonás. Porque el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Ahora, hermanos, esa era una manera de dar a entender, y era una profecía. Es una profecía. No se me ocurre ahorita un ejemplo, ¿verdad? Pero digamos, ¿verdad? Que así como el rocío desciende al amanecer y el rocío desciende al anochecer sobre los árboles del campo, así dice el Señor, voy a dejar que mi rocío caiga sobre mi iglesia. Y esa es una palabra, ¿verdad? Una profecía. Y dice, y rocío. Entonces yo tengo que ir a buscar, ¿verdad? Investigar qué significa rocío, por qué dice la Biblia esto, y qué es lo que el Señor me quiso dar a entender. Porque a veces el Señor habla, hermanos, y da a entender algo por medio de una señal. Las señales confirman la palabra. Mire, en Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, mis hermanos, las señales confirman la palabra. Y entonces la profecía confirma la palabra de Dios. Ok, espero que usted me esté entendiendo de lo que estoy diciendo. Aquí la hermana Aniluz, hermano Alberto Torres, Dios te bendiga, hermanos. Aquí estamos las dos, dice la hermana Aniluz. Amén, hermana Rosario, Dios le bendiga. La profecía, hermanos y hermanas, es una señal. Mire, cuando hay profecías en la iglesia, hay señal. Las profecías como señal nos sirven para confirmar y también sirven para guiarnos. Pero pónganme atención aquí. No podemos dejarnos guiar por una sola profecía. Nadie debe dejarse guiar por una sola profecía. Debe pedir al Señor confirmación, como Gedeón. Gedeón oró y dijo, Señor, si mañana amanece el vellón seco y todo alrededor mojado, es que tú estás conmigo. Y así fue. Pero dice luego, Señor, no se enoje conmigo, mi Señor. Si para mañana amanece el vellón completamente mojado y alrededor todo seco,
entonces entenderé que tú estás conmigo. Y el Señor así lo hizo. O sea, Dios no se enoja porque le pidamos confirmación, señal de que eso es la voluntad de Él. ¿Me entienden? Las profecías como señal nos sirven para confirmar. Háblame, Señor. Confírmame si es tu voluntad que yo haga esto, ¿verdad? Alguien le dijo, fíjate que es que te quiero, te amo, quiero estar contigo, quiero pasar toda la vida. Pero hay gente que dice eso, hermano, lo acabo de ver ahora en ¿cómo se llama? En Netflix, que un judío, hermanos, en Tinder, engañó a muchas mujeres diciéndole que las amaba y que tenía mucho. Y no, esa es otra historia. No sé cómo se llama la película o el documental. Estafador. El estafador. Usted la puede ver para que no crea todo lo que los hombres digan, ¿verdad? O las mujeres digan, sino que usted crea lo que el Señor dice y le confirma. Porque hay que pedirle al Señor confirmación, hermano. Hasta para salir de la casa, ¿verdad? Yo voy a, hermano, me invitan a predicar y yo, Señor, es tu voluntad que yo vaya a tal parte a predicar. Y aparte de eso, le pregunto a mi pastor, le mando un mensaje y le digo, ¿será que, hermano, puedo ir? Si me dice, no vayas, no voy. Porque ya me han dicho, no vayas. Le voy a platicar esto. Me invitaron, me hablaron de Hermosillo, Sonora. Me habló un pastor de acá de Veracruz, otros hermanos de otro país, que creo que es Ecuador, que querían que yo fuera a ministrar, que tenían un grupo, que a lo mejor podíamos trabajar juntos. Y yo me emocioné, eso hace como 3, 4 años. Y entonces yo iba a ir, ya estaba yo disponible para ir, cuando una noche sueño que voy a salir a la carretera federal y se para una autoridad, un federal, y me dice, no, todavía no es tiempo, regrésate. Y me desperté del sueño y digo, bueno, ¿qué significa? Y entendí que todavía no era tiempo de ir a donde yo quería ir. Luego, yo pensé, voy a comprar un boleto de avión, voy a ir hasta Hermosillo, voy a visitar a los hermanos, un grupo de hermanos que quieren que tal vez pueda yo ser su pastor. Y yo estaba emocionado, man. Y en la noche tengo un sueño donde yo llego al aeropuerto y voy a subir las escaleras y se para un vigilante de ahí del aeropuerto y me dice, no hay pasada, todavía no es tiempo, regrésate. Pero es que voy a viajar, todavía me puse un poquito acá remilgoso. Y me dice, no hay permiso, todavía no hay. Y me regresé, mano. Entonces uno debe de pedir señales. ¿Esa es tu voluntad, Señor? ¿Estás de acuerdo que yo haga esto, Señor? Pero escuche bien, pero no podemos dejarnos guiar o tomar una decisión por una sola profecía, a menos que esa profecía sea la confirmación de algo que el Señor venía diciendo. Si ya el Señor nos ha venido diciendo, por ejemplo, a mí en diciembre el Señor me habla y me dice, he aquí yo abro puertas, tengo puertas que voy a abrir. Amén. Yo digo, amén, Señor, ahora es el tiempo, me dijo el Señor. Y al poco tiempo, pues, empiezan algunos hermanos a mandar mensajes. Yo dije, amén. Pero vamos a orar primero y vamos a pedir confirmación. El sábado, el jueves, en la reunión de pastores y de profetas, hermanos, ahí el Señor da la confirmación y digo, ok, Señor, si esta es tu voluntad, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor confirmación una y otra vez, hasta que estemos completamente confirmados. Mire, le voy a poner un ejemplo y con esto creo que vamos a ir cerrando. Por medio de profecías se confirman eventos o sucesos. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, que era un profeta, daba a entender, Semeión, estaba profetizando por el Espíritu,
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hubo un profeta que era, creo que Ezequiel, que era un profeta señal, ¿sí? Y hubieron otros profetas que también eran profetas señal, que lo que sucedía en su vida era lo que sucedía en la iglesia. Creo que era Oseas, que el Señor le dijo: ve y ama a una mujer adúltera, una mujer que es infiel, porque así es el pueblo de Israel conmigo. Entonces, todo lo que le pasaba a Oseas era lo que estaba haciendo Israel con Dios. Ahora, hermanos, las profecías vienen a confirmar la voluntad divina. Si Dios ya te puso algo en tu corazón, has estado orando por ello y te confirma con una profecía: Señor, quiero que me vuelvas a confirmar esto. Entonces, Hechos 20:22 dice: y ahora, dice el apóstol Pablo, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. El apóstol Pablo iba hacia Jerusalén y dice luego en el verso 23: salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio. ¿Qué cosa es dar testimonio? Que el Espíritu Santo le hablaba y le decía que en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. El Espíritu Santo le decía al apóstol Pablo: vas a ir a Jerusalén, pero te va a ir como en feria. Vas a ser encadenado, vas a pasar por aflicciones. Entonces, hermanos, viene la confirmación. Hechos 21:10. Y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo. Profecía: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Era una confirmación. Ahora, el asunto es que el apóstol Pablo, la gente se empezó a llorar y empezó a pedirle: Pablito, no vayas, por favor. Y el apóstol Pablo dijo: ¿por qué me quieren entristecer? Yo estoy dispuesto no solamente a ser golpeado, sino hasta morir por causa de Cristo. O sea, el Señor le estaba confirmando, hermanos. Y lejos el apóstol Pablo de sentir tristeza por sí mismo y autocompasión, hermanos, él estuvo dispuesto a ir. La señal de la profecía le advertía a Pablo y lo preparaba para lo que le iba a pasar. Pero esa misma profecía le iba fortaleciendo y le iba preparando en su espíritu, en su corazón. No lo iban a sorprender porque ya el Espíritu Santo le había avisado. Era una confirmación por medio del don de profecía. Pero esto es muy diferente, ¿verdad? Que si el Señor le dice: no vayas a tal parte, espera, deja que llegue el momento. Y usted dice: no, pero es que puedes tener un accidente, puedes tener esto. No importa, yo voy. Cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a Jonás, el Señor le dijo: ve a Nínive. Y Jonás dijo: no, yo voy para Tarsis. Y agarró para Tarsis y se lo tragó un pez muy grande. Ahora, era una confirmación por medio del don de profecía. Las profecías lo fortalecían, no lo desanimaban. Entonces, hermanos, las profecías nos confirman. Una profecía no debe desanimarnos. Una profecía debe animarnos. Mire, hace muchos años atrás, ya me queda poquito tiempo, yo quise ser cantante, cristiano. Y un día llegó a una iglesia y el pastor me dice: hermano, venga usted. Y me dice: dice el Señor que no le llamó para cantante, que Él le llamó para predicar. Y lejos de desanimarme, me confirmó que yo era un predicador. Hermano, vamos a orar y que el Señor nos ayude. Amén. Y yo quiero decirle que el Señor va a confirmarle a usted que las decisiones que tome, el Señor le va a confirmar.
si usted lo toma en cuenta. Le va a hablar, le va a ministrar, le va a dar un sueño profético, una visión profética, o en algún momento dentro de la prédica que estamos dando, el Señor va a dar una palabra para su vida. Lo que yo creo, hermana y hermano, es que el Señor tiene un propósito para usted maravilloso. Hay hermanos de esta congregación que van a ser levantados como ministros del Señor y como ministras del Señor. Así que prepárese, hermana Rosario, prepárese, hermano Alexis, síguete preparando, hermano Ángel, síguete preparando. Preparen a Farid, preparen a Angelito, al niño, preparen a Ian, preparen a cada niño y a cada niña, que ellos van a ser ministros del Señor. En el nombre de Jesús vengo profetizando esa palabra y vengo declarándola sobre tu vida. Dios va a darte la persona correcta, la persona adecuada, no cualquier persona, porque tú eres especial para el Señor. Por lo tanto, no te desesperes ni agarres cualquier cosa que venga o cualquier persona a tu vida, sino dile al Señor: Señor, confírmame si esta es la persona con la cual yo voy a servirte toda la vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, como siervo tuyo, yo vengo profetizando tu palabra, declarándola sobre cada hermano y sobre cada hermana, con el propósito de edificar, con el propósito, Señor, de exhortar, de consolar y confirmar lo que tú ya has estado hablando a sus vidas. En el nombre de Jesucristo, que esta palabra y llegue al espíritu, y llegue, Señor, a la mente espiritual, al corazón espiritual, y afirme en el nombre de Jesús, establezca, cimente, afirme cada vida, Señor, conforte, aliente, aquel que está desanimado, Señor, que esta palabra le traiga ánimo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo quiero que pongas tu mano, hermano y hermana, en tu boca. Pon tu mano en tu boca, en el nombre de Jesús. Yo no estoy ahí, pero el Espíritu Santo en esta noche está ahí contigo. Pon tu mano en tu boca. Dice el Señor: y yo pondré palabras en tu boca. Y yo voy a hablar por medio de ti. Voy a traer palabras de bendición a mi pueblo, en el nombre de Jesús. Y no digas que no puedes. No digas soy un niño, soy una niña. No digas soy inmaduro, soy inmadura. Porque dice el Señor: todo lo que yo ponga en tu boca, hablarás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mi hermana y hermano, no sé si mandamos un saludo, ¿verdad? Les saludamos, hermanos, les saludamos, mis hermanas, en esta noche. Vamos a despedirnos. Solamente déjenme saludarles, ya me pasé el tiempo, ¿verdad? Ya estoy a como un minuto arriba del tiempo y pues me da gusto saludarles. Yo espero que usted y yo podamos entender la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, hermanos, y a toda justicia, ¿verdad? Bueno, una vez más, los hermanos y hermanas que están aquí, ya, hermano Alberto, la hermana Sandy, hermano Fari, amén. Bien, que Dios le bendiga y que pasen buenas noches, hermanos. Oramos allá en nuestras casitas. Yo le invito, ya las hermanas se organizaron para formar un grupo de oración. Por lo tanto, yo estoy creyendo que ya están orando. Este domingo que viene voy a reunirme con los varones para formar el grupo de varones de oración. Amén. Dios les bendiga.